¿Qué tal, gastrónomo? ¿Alguna vez te habías preguntado cómo evaluar la carne que ocupamos en nuestros restaurantes o establecimientos? Pues bueno, acompáñame a descubrirlo. Normalmente la carne que nosotros consumimos debe ser procedente de animales que tienen una vida plena. En plena podemos clasificarla como animales que no tienen una vida de alto ejercicio o movilidad tan alta. Esto debido a que el ejercicio en cantidades elevadas puede generar fibras musculares bastante resistentes, bastante fuertes, y por ende que la carne sea dura. Normalmente en la antigüedad las personas que consumían carne, o la mayoría de las personas que consumían carne, pues consumía carne ya de animales viejos o de animales que usaban, por ejemplo, para la agricultura, animales que usaban para trabajo, y una vez que completaban esta vida de trabajo, los sacrificaban y los consumían como alimento. Es por ello que se desarrollaron técnicas de cocción como el estofado, el braseado y el rostizado, los cuales pues se elaboraban con piezas grandes regularmente, y si no, pues con piezas que fueran muy resistentes o muy duras y que necesitaran una cocción larga para de esta manera desintegrar el colágeno que se encuentra dentro de la carne. Además del tipo de vida que lleva el animal, también tiene que ver mucho el tipo de crianza que lleva el mismo. Es por ello que te dejamos aquí también un link donde puedes ver un poquito más sobre los tipos de crianza que existen en el ganado. Ahora que ya vimos algunos tipos de consideraciones que tenemos que checar a la hora de elegir un corte de carne, pues me gustaría mencionarte otros, como puede ser el tipo de alimentación que llevan este tipo de animales. Recordemos que no es lo mismo que un animal coma grano, que coma pasto, por ejemplo, o que coma alimento prefabricado o precompuesto, ¿ok? Esto también hace que la calidad, la cantidad de grasa y obviamente el sabor de la carne cambie. Algo muy importante también a mencionar es la carnosidad que existe en el animal o en la pieza de carne que vayamos a elegir. Recordemos que no es lo mismo elegir tal vez una pieza de carne que tenga bastante hueso o que no lo tenga. Esto puede definir muchas cosas en cuestión del sabor y también de la textura o la dureza que lleve a tener esta carne. También como cocineros o gastrónomos es muy importante que nosotros sepamos diferenciar qué tipo de corte vamos a ocupar del animal para de esta manera definir el tipo de cocción que debemos ocupar. Otro punto a tener en cuenta es la edad del animal. Normalmente en el caso de las reses se sacrifican entre 12 y 42 meses de edad, o si son terneras por ejemplo a los 3 o 4 meses. Esto hace muchísima diferencia entre la calidad y la ternura de la carne. Si es un animal más joven, pues va a ser una carne bastante suave y mucho más suave en el sabor. En cambio, si es un animal más viejo, el sabor se intensifica, la textura de la carne es diferente, al igual que el color. Una de las partes también bien fundamentales de la elección de una pieza de carne es la cantidad de grasa que esta contiene. Normalmente tenemos la idea de que una pieza de carne con mucha grasa es mala, pero tenemos que identificar qué tipo de grasa tiene y obviamente la calidad de la grasa que esta contiene. Por un lado tenemos la grasa extramuscular, que es la grasa que está entre cada músculo, ¿ok? Y que cubre además en la mayoría de las partes a toda la pieza del animal. Después tenemos la grasa intermuscular, que es la grasa que divide cada músculo. Por ejemplo, si tenemos el lomo de la res, encima de esta pieza vamos a tener una capa de grasa. Esa capa sería la intermuscular. Y por último lugar tenemos la grasa intramuscular, que en mi parecer es la grasa más importante que tenemos que rectificar. Esta grasa es también llamada marmoleo, y este tipo de marmoleo define muchísimo el sabor y la suavidad de la carne que vayamos a tener, además de la jugosidad. Recordemos que cuando esta grasa se derrite, al ser una grasa no tan saturada, pues obviamente se derrite mucho más fácil a la hora de la cocción e hidrata la pieza y nos da obviamente muchísimo sabor. En este tipo de grasas, por ejemplo, es lo que se fijan muchísimo las personas que subastan la carne Kobe, por ejemplo, o en la clasificación de las carnes de acuerdo a su calidad en el método americano, que puede ser por ejemplo una Prime, una Choice, etcétera. Todo este tipo de clasificaciones se define por el color de la carne y además en muchos aspectos por la calidad y la cantidad de grasa que exista dentro de la pieza de carne. Aparte de la cantidad de grasa que existe en una pieza de carne, también debemos de revisar el color que ésta tiene. Es preferible que estas siempre sean de color blanco o ligeramente color hueso y que no sean amarillas. Recordemos que una grasa amarilla denota oxidación y obviamente que el sabor va a ser ligeramente rancio o muy rancio dependiendo
de la oxidación que ésta haya tenido. Y así como el color de la grasa también es importante, el color de la carne es igual de importante. Es por eso que la carne siempre debe de tener un color rojizo, pero que no sea ni pálido ni muy oscuro. Si es muy oscuro denota oxidación de la carne y que el almacenamiento o la conservación no fue la adecuada. Y si es una carne muy pálida, puede ser que el animal haya tenido o una alimentación deficiente o que incluso haya estado enfermo. En este concepto me gustaría sugerirles que si van a comprar algún alimento cárnico, pues sea siempre de criaderos certificados o mataderos certificados. Que bueno, esto garantiza que la calidad va a ser la adecuada, el tratamiento va a ser el adecuado para el animal y que obviamente pues siempre se trató con el mayor respeto posible. Tengamos en cuenta también que esto, en el caso del sacrificio, pues es muy importante, ya que si no se hace de manera adecuada, el animal genera muchísimo estrés y en este caso los músculos, las fibras y el sabor de la carne también puede ser muy diferente. El trato, la verdad es que es muy importante en los animales. Si los tratas bastante bien y si los cuidas como debería de hacerse siempre, pues la calidad de la carne va a ser la mejor, va a ser óptima. Recordemos que a la hora del sacrificio del animal, pues se genera ácido láctico en los músculos del mismo y por ende, pues esto hace que los músculos sean muy rígidos, que es a lo que se le llama el rigor mortis. ¿Ok? Después de esto se cuelgan los animales y este ácido láctico se procesa en el cuerpo, se destensan los músculos aproximadamente en unos 7 días y de ahí pues bueno, la carne ya es óptima para comer. Si tú sacrificaras un animal inmediatamente y lo consumieras, sería una carne muy dura. En el caso del estrés, por ejemplo, lo que hace es que este ácido láctico se consuma y se genera antes del sacrificio, por lo cual después que se hace el sacrificio ya no hay nada que pueda hidratar la carne y por ende pues la carne es seca y es mucho más dura. Una vez rectificados los pasos anteriores que nos garantizan la calidad de la carne y que el sabor va a ser el óptimo para nosotros y para nuestros clientes, es muy importante rectificar el almacenamiento. Recordemos que siempre una carne debe almacenarse ya sea al vacío o en congelación, obviamente siempre tratando de que no tenga contacto con nuestro medio ambiente, ya que esto genera que las grasas se oxiden y si están en congelación pues puede ser que la misma piel o la misma carne pierda agua, se deshidrate, se seque y obviamente se queme, como se diría normalmente en el ámbito de la cocina. Además recordemos que si una carne no es almacenada correctamente, pues puede generar muchísimos problemas sanitarios debido a que pues contienen enzimas, bacterias y obviamente seres vivos que siguen respirando y siguen viviendo en estas piezas y que pueden llegar a contaminar otros alimentos. Además recordemos que la carne también incluye, por ejemplo, pescados y aves, que en este caso son los que más peligros de contaminación tienen y tenemos que tratarlos de manera adecuada. Y bueno, gastrónomo, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado muchísimo. Recuerda que para terminar y recapitular, los pasos más importantes para calificar o seleccionar una carne, pues son primero la edad del animal que se haya elegido o que se vaya a sacrificar, ¿ok? Después tenemos el color de la carne, que también es muy importante. Tenemos también el tipo de crianza que haya tenido el animal, el tipo de alimentación, que esto va a definir también muchísimo el sabor y cómo se va a preparar esta carne. También tenemos que tomar muy en cuenta el tipo de sacrificio, que como les mencioné, esto puede hacer que cambie en demasía pues la calidad de la pieza que vamos a consumir. Así que otra vez, como siempre se los menciono, el respeto por los animales es bastante importante. Recordemos que hay que agradecer lo más posible pues el sacrificio de su vida para consumo de nosotros y tratar de no desperdiciar pues en absoluto los productos que logramos conseguir de ellos. Así que siempre en la cocina tratar de respetarlos y obviamente valorar lo que estamos obteniendo de ellos. Y bueno, si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal, haz clic aquí abajito en la campanita y pues es súper fácil. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como chef.mode.mx y seguirnos en nuestro podcast Estamos Camotes todos los miércoles a las 7 de la noche en Spotify y otras plataformas. Así que bueno, nunca pares de aprender y nos vemos hasta la próxima. Bye.